tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias de nuevo al Grupo Líder World por la invitación. Este es un tema que no es muy actual, más bien se ha puesto actual ahora en el estado de emergencia por los temas justamente que no podíamos salir de casa y hemos tratado de digitalizar todo nuestro entorno, ¿no? Y ser más flexibles. A ver, estas normas, para hacer un resumen, la norma de las firmas y certificados digitales datan del año 2000, entonces no es algo nuevo. Esto se dio, su ley es la 27269 y su reglamento se dio ese mismo año 2000, así como la ley 27291 que modifica el Código Civil, que era importante modificar el Código Civil respecto a digitalizar o a ver cómo se estructuran las firmas electrónicas. Ya, entonces más o menos así es que viene el ordenamiento jurídico de las firmas digitales y de las firmas electrónicas. Ahora vamos a seguir un PPT porque, como todos sabrán, si bien es cierto, en aislamiento se ha flexibilizado muchos temas, se pueden ha autorizado en la vía laboral la firma electrónica, ¿no? En todos los aspectos, poner la firma de los representantes para hacer un poco adaptable a los tiempos, ¿no? Porque como no estamos en una oficina y estamos cada uno en sus hogares haciendo trabajo remoto, entonces era preciso sacar estas normas. Ya por diciembre del 2016 también se sacó unas normas en el tema laboral, ¿no? A ver, vamos a iniciar con las PPTs y cualquier consulta estamos acá para atenderlos, ¿no? Como les decía, el marco legal sobre las firmas y certificados digitales en el Perú datan del año 2000. Y es la ley 27269, que es la ley de firmas y certificados digitales, modificado por la ley 27310. Viene también unas normas que tienen que ver con Indecopi porque es justamente la autoridad que autoriza a todas estas entidades a certificar. La ley marco de modernización de la gestión del Estado que impulsa la IOF, es la 27658, que la IOF es la autoridad administrativa la que va a autorizar. RENIE también está autorizada para dicho tema. La ley de procedimientos y finalmente el reglamento que data del 2008, que es el decreto supremo 058-2008 SM. Entonces, todo esto es el marco. Entonces, la primera pregunta que puede surgir es, ¿en el Perú se da estos temas de la firma electrónica y la firma digital? Sí se da en el ámbito privado, pero en el ámbito contractual, por ejemplo, un contrato de compra-venta, lamentablemente todavía no se ha legislado. ¿Por qué? Porque los notarios no van a aceptar un contrato de compra-venta y registros públicos tampoco. Registros públicos ahora han modificado simplemente la firma digital del notario para la entrega de partes, ¿no? Por este tema del estado de emergencia, pero todavía en el Perú no se, o sea, hay un ordenamiento jurídico, que es el que les estoy mencionando, pero no hay una operatividad respecto a los contratos como la compraventa, arrendamiento, hipotecas, en fin, ¿no? O sea, todos ellos tienen que elevarse a escritura pública y los notarios todavía no tienen una norma sobre estos temas electrónicos, ¿no? Vamos a ver.
Dentro del Estado y dentro de las entidades privadas se habla mucho del gobierno electrónico. ¿Qué cosa es este gobierno electrónico? También conocido como e-gov, ¿no? Por sus siglas en inglés. Se refiere al uso de las TIC, ¿no? De las tecnologías de la información y las comunicaciones por parte del Estado o de un privado para brindar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública o de la gestión corporativa en una empresa privada, incrementar sustantivamente la transparencia del sector público, del sector privado y la participación ciudadana. Como ustedes han visto, quizás tenemos un DNI con chip y poco a poco las entidades, el Poder Judicial también están tratando de inmiscuirse en estos temas digitales, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuál es lo importante del tema digital contractualmente, ¿no? Vayan haciendo sus preguntas, vamos avanzando. Entiendo que va a haber un taller sobre los temas electrónicos, pero ahora les estoy dando en este webinar lo necesario para poder conocer de qué se trata una firma digital o firma electrónica y certificados digitales, ¿no? Los servicios electrónicos, ¿qué son? Son aquellos servicios que para poder ser brindados necesitan como soporte algún medio electrónico, como por ejemplo computadora, certificado digital, que vamos a hablar, tarjeta inteligente, en fin, ¿no? Uno de estos servicios electrónicos es el que brinda la Sunata a través de la clave SOL, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es que nace esta norma? ¿No? Se supone que lo que se quiere es el valor de una firma manuscrita lo tenga estas firmas electrónicas o digitales. O sea, es decir, ¿cuál es el valor legal de las firmas electrónicas y digitales para voltear lo que acabo de decir? Es que justamente tenga el valor legal de la firma manuscrita. ¿Sabes? Así es como nace todo este tema de las firmas digitales y de las firmas electrónicas. Entonces aparecen las claves privadas, las claves públicas y obviamente una clave privada es tu clave, la que tú tienes para entrar, por ejemplo, a Sunat, ¿no? Y una clave pública es tu mail, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo lo conoce, pero la clave privada nadie lo conoce, ¿no? Estos ejemplos, obviamente, son el Twitter, el Facebook, las consultas por RENIET de firma digital, el chat del móvil, todas esas situaciones son las que involucra una parte electrónica. Pero, ¿cuáles son estos escenarios inseguros cuando hablamos de los temas digitales y electrónicos? Es el espionaje, la suplantación de identidad, la adulteración de los documentos y la negación maliciosa del documento, ¿no? Es el repudio del documento. A ver, una firma electrónica es cuando yo ingreso mi clave por mi tarjeta en el metro, en el supermercado, cuando voy a comprar algo. Esa es mi firma electrónica, es propia, es mi clave. Yo lo ingreso y digitalizo mis claves y es una firma electrónica. La firma digital, que vamos a verla a continuación, necesita de un sistema tecnológico para poder operar así como un certificado digital. Entonces, ¿cuáles son las soluciones a estos temas, a estos escenarios inseguros de suplantación y todo este tema? Es las soluciones criptográficas. ¿Y qué son estas soluciones criptográficas? No es otra cosa que un sistema de software, o sea, es un documento construido en un sistema de signos que tiene carácter comprensible. La criptografía es la técnica que permite eliminar, cifrar, el carácter comprensible de un documento y después recuperarlo. Los procesos de cifrado o descifrado utilizan un algoritmo y una o más claves, ¿no? En otras palabras,
Estas criptografías pues son un sistema complejo electrónico que permite pues instalar un software en tu computadora y en el cual tú vas a poder ingresar las claves, ¿no? Por eso, por ejemplo, este es un cifrado que se utiliza mucho en las criptografías, ¿no? ¿Y en qué se basa todo este tema de la parte electrónica, ¿no? Hay una infraestructura de clave pública, que es una combinación de hardware, de software, políticas y procedimientos de seguridad que permiten la ejecución con garantías de operaciones criptográficas o de cifrado, como la identificación digital del interlocutor o la firma digital de archivos electrónicos. Esto inclusive remotamente a través de redes como Internet. Esas son las muy conocidas PKI, ¿no? Entonces, esta llave pública es como tu mail, y la llave privada que vamos a hablar en esta charla, en este webinar, es tu clave personal. Entonces, vamos a entrar a lo que es la firma electrónica. Ya está. Vamos a hablar de la firma electrónica. Bueno, estaba leyendo un artículo del doctor José Francisco Espinosa Céspedes que me pareció muy atinado y lo voy a referenciar. El PPT también está, las referencias son sobre el doctor José Francisco Espinosa Céspedes, del Ministerio de la RANIE de Indecopi y del Ministerio de PCN. Así que esas son las referencias del PPT de hoy. ¿Qué es lo que nos dice el doctor José Francisco Espinosa Céspedes? Dice, sobre la firma electrónica, por supuesto. Una de las tecnologías más gravitantes para los efectos de la interconexión de redes y operaciones electrónicas es la firma electrónica. Se regula en el Perú, obviamente, les he mencionado, por la ley 27269. ¿Y qué planteó? Planteó pues un paso adelante sobre la tecnología. ¿Qué dice la norma o cuál es el objeto de la norma, ¿no? Es regular los mecanismos de utilización de la firma electrónica. Por otra parte, otorgó a dicha tecnología la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita o cualquier otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. ¿Por qué es que nace la firma electrónica y la firma digital? Por la dichosa manifestación de voluntad. ¿Y qué es la manifestación de voluntad? ¿No? Cuando se da un tema, cuando hablamos sobre el contrato en la docencia, lo primero que decimos es qué cosa es un hecho, ¿no? Un hecho es cualquier hecho que pueda pasar, pero cuando tiene incidencias jurídicas es un hecho jurídico. Pero si ese hecho jurídico no hay una manifestación de voluntad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo tener una voluntad de celebrar un contrato con LeaderWorld, ¿no? Cualquier tipo de contrato, tengo la voluntad. Pero si no lo manifiesto, entonces no aparece un hecho jurídico en donde nos pueda relacionar a ambas partes y de repente llegar a consentir o perfeccionar un contrato, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber manifestación de voluntad para que se pueda activar este tema del consentimiento, ¿no? Del consentimiento de las partes. La importancia de la ley 27269, que es la ley de firmas y certificados digitales, no solo radica en que genera un entorno de seguridad y validez para las operaciones electrónicas y más que todo para optimizar y dar eficiencia, ¿no? Sino que permite dar un paso más allá al plantear una definición de firma electrónica con una redacción neutral. ¿Y cuál es esta redacción? Cualquier símbolo, o
sea, la firma electrónica es cualquier símbolo basado en medios electrónicos, utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita. Entonces, de nuevo, la firma electrónica no es otra cosa que cualquier símbolo basado en medios electrónicos. No necesariamente tiene que ser tu firma, ¿no? Tú te puedes identificar una firma digital o electrónica con cualquier símbolo, ¿no? La importancia es que ese símbolo electrónico o esas vías electrónicas te identifiquen a ti como el firmante. ¿Para qué? Para que aparezca fidedignamente la manifestación de voluntad en los contratos que tú puedas firmar. Cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por la parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas y algunas de las funciones características de una firma manuscrita. ¿Ya? Esa es la firma electrónica, la definición. Sigamos con la definición y unos temas importantes sobre ella. La tecnología de firma electrónica que exige la ley debe tener o debe permitir un conjunto de acciones en el mundo electrónico, de modo que éstas se repliquen en varias funciones que sean características de la firma manuscrita. Por ejemplo, crear una real vinculación entre el firmante y el documento firmado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un contrato es el acuerdo de dos o más partes, ¿no?, para regular una serie de facultades y obligaciones jurídico-legales, ¿no? Entonces, el contrato, según el código, es eso. Entonces, esa relación que va a surgir una serie de obligaciones y va a entablar una relación jurídica legal entre las partes, ¿ya? Y obviamente patrimonial, ¿no? Crear una real vinculación entre el firmante y el documento firmado. Proponer mecanismos adecuados para una efectiva identificación del firmante. Que es lo que yo les hablaba, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es esta manifestación de voluntad expresa en estos medios electrónicos, ¿no? Hay varios ejemplos. Por ejemplo, si es que me mandan un correo y yo autorizo, ya es una firma electrónica, ¿no? Si yo pongo mi clave, si yo escaneo mi firma y se identifica que yo soy la persona firmante, entonces automáticamente se activan las obligaciones, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí es que va la firma electrónica, ¿no? Proponer mecanismos adecuados para una efectiva identificación del firmante. Hay, por ejemplo, algunas empresas, sobre un video que vamos a ver al final, al terminar el webinar, que es Quinua. Esta empresa es experta en estos temas de encriptado y todo el tema, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, la firma electrónica la hacen de tal manera que tienen uno que identifica facialmente a la persona y automáticamente corre eso que te han tomado facialmente con RENIET, y entonces te identifica como la persona firmante, ¿no? Ya el tema, si tiene las facultades o no, si es que es una persona jurídica, tiene que ver netamente con el estudio de los poderes. Eso ya es otra cosa, con la capacidad que tiene la persona para firmar los documentos. Ahora estamos hablando simplemente de quién firma y su identificación con el medio tecnológico, ¿no? Generar un espacio adecuado de seguridad a fin de lograr una permanente preservación de todos aquellos aspectos relativos a la integridad del documento firmado, ¿no? ¿Y qué se quiere evitar con todas estas seguridades? Que se repudie el documento, ¿no? O sea, lo que no se quiere es que sea observado el documento de que tú finalmente no eres la persona
firmante o la autorizada a firmar el documento, ¿no? O sea, o no eres la que se ha identificado y la que está facultada para firmar esos documentos, ¿no? Otorgar obligatoriedad al acto firmado, ¿no? La declaración del firmante acredite su voluntad respecto del contenido obrante en el documento signado. En ese sentido, la firma actúa como seña o signo con relación a su actitud positiva y permite generar una expresión de voluntad válida para contratar o obligarse en general, ¿no? O sea, finalmente lo que se quiere es que esa firma electrónica, esa firma digital, ahora vamos a ver la diferencia, esa firma electrónica coincida contigo, que eres el firmante, y que todos esos signos electrónicos sean característicos de tu persona y que te identifiquen como el firmante, y que al tener esa identificación con el firmante, finalmente estás manifestando tu voluntad a lo que señala el documento, ¿no? Entonces eso hay que ver, hay que contratar a las empresas que sean las más adecuadas para que te implanten pues dentro de tu empresa privada todo un sistema de encriptado asimétrico, ¿no? Para que puedas tener una gestión electrónica o un gobierno electrónico coherente y válido de alguna manera, ¿no? O sea, puedes firmar contratos que no necesiten una elevarse escritura pública en registros públicos, porque no vas a poder por el tema del notario, pero sí unos temas privados dentro de las empresas sí se pueden firmar, como los contratos laborales ya autorizados, ¿no? Actuar como elemento verificador de la autoría del documento firmado, que es lo que estamos hablando. Lograr un elemento diferenciador, que ya son los signos y los códigos. Evidenciar un determinado resultado semejante al identificador personal que se genera en un contexto de firma manuscrita, como signatura particular y personal. De este modo se determina un alto grado de intencionalidad sobre todo ello como resultado de que es el firmante y que por lo tanto está dando su manifestación respecto al contenido del documento. Implementar determinado mecanismo de autentificación que genere certeza y fiabilidad, ¿no? Conocer fehacientemente el autor del documento firmado, por trazos, marcas, signos, símbolos dejados en la superficie firmada, y determinar su validez al momento de la firma, aunque ocurriera su modificación posterior. Entonces, en todos los contratos que no son elevados a escritura pública y que sean inscribibles de acuerdo al libro pertinente del Código Civil, podrían hacerse con firmas electrónicas y firmas digitales, ¿no? El detalle también está en la buena fe de los contratantes, ¿no? Si yo soy el que está facultado, el competente para firmar y lo hago a través de una firma electrónica, ¿por qué tendría que repudiar ese documento, no? Entonces, eso también tiene que ver con este cambio de chip que debemos de manifestar o de expresar post pandemia o post cuarentena, ¿no? O sea, la buena fe contractual es importante en estos temas, ¿no? Sigamos con las definiciones de la firma electrónica, ¿no? Es un símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención de vincularse, autenticar y garantizar la integridad de un documento electrónico, cumpliendo todas y algunas de las funciones características de una firma manuscrita. Muchas empresas como Telefónica o Movistar han implantado la firma digital, instalando un software en cada uno de sus proveedores para que el representante legal, dígase el gerente general, pueda firmar los contratos con Telefónica a través de estas claves de usuario encriptado, ¿no? Y así aparece un contrato firmado con el código que es obviamente el gerente general y el que está facultado para firmar los contratos con Telefónica, ¿no? Eso también ayuda mucho y de no estar firmando todos los tremendos contratos que hace Telefónica, ¿no? Les hablé un poco sobre la criptografía asimétrica. Es una técnica basada en el uso de un par de claves o llaves, ¿no? Una llave privada, que les había mencionado que viene a ser ya el password,
y una llave pública que podría ser, por ejemplo, como el mail, ¿no? Es un usuario. Relacionadas matemáticamente entre sí, de tal manera que una no puede operar sin la otra y de tal forma que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada. Hay muchas entidades que ya están haciendo este tema de las firmas digitales y tienen las claves privadas, pero muchas veces, por ejemplo, puede ser que le den a la secretaria y la secretaria está poniendo la clave y firma todos los documentos, lo cual eso pues desnaturaliza totalmente el tema de la fe contractual y de la buena fe que deben de tener en los contratos, ¿no? O en cualquier tipo de documento que tienen que firmar. Se supone que el documento lo firma y es aquel que está autorizado para firmarlo, ¿no? Que está autorizando. Es una clave pública, conocida por todos y que permite a cualquier persona enviar mensajes codificados o descifrar los mensajes recibidos. ¿Y qué es una llave o clave privada? Le permite únicamente al usuario descifrar los mensajes cifrados que reciba y poder firmar digitalmente sus mensajes. Es la diferencia entre las dos. Y eso es lo que se le llama la criptografía asimétrica, ¿ya? La asimétrica solamente es una clave privada, pero eso de ahí pues ya no da mucha seguridad, ¿no? La firma electrónica y la manifestación de voluntad por medios electrónicos, que es lo que estábamos hablando hace pocos momentos. Por ejemplo, la ley 27291, que es la ley de firmas y certificaciones digitales, ¿qué es lo que señala? Modificó la 27291 modifica el Código Civil. Lo tengo acá, lo quería abrir justamente para poder decirles exactamente qué es lo que está modificando. Esta data del año 2000 también, misma fecha, modifica el Código Civil respecto a los temas electrónicos. Modifica el 141, que es sobre la manifestación de voluntad. ¿Qué es lo que dice? La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza en forma oral o escrita. Expresa, ¿no? A través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Esa es la modificación que se hace. O sea, es decir, ya no solamente es la firma manuscrita, la manifestación de voluntad, que se expresa por el consentimiento, sino también la expresa puede ser por un medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Y la tácita obviamente es por circunstancias del comportamiento que revelan la existencia de esa manifestación de voluntad, que no nos vamos a abocar ahora, ¿no? ¿Qué también modifica? Modifica el artículo 1374 sobre el conocimiento y contratación entre ausentes, ¿no? La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario, a no ser que éste pruebe haberse encontrado sin su culpa en la imposibilidad de conocer. Si se realiza a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá la recepción de la declaración contractual cuando el remitente recibe el acuse de recibo. Entonces, eso es importantísimo. Cuando tú mandas un correo al proveedor, al cliente, en fin, estás haciendo modificaciones al contrato, no necesariamente en un contrato, sino con la oferta, cotizaciones, en fin. Nos dice que con el acuse de recibo ya simplemente tú estás manifestando la voluntad de aceptar dichos términos. Por eso es importante siempre poner el acuse de recibo. Y también agrega el Código Civil el 141A sobre cualquier formalidad. Y dice, en los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, esta podrá ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Y así es como modifica el Código Civil la ley sobre estos temas de certificados y firmas digitales, ¿no?
con la finalidad de comunicar toda manifestación de voluntad utilizando diversas tecnologías que faciliten el firmado electrónico. ¿Qué pasa con la 27291 que modifica el Código Civil? Ya lo hemos mencionado que la parte expresa es por cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. ¿Ya? ¿Qué más dice? Adiciona que en los casos en que la ley requiera la manifestación de voluntad debe hacerse a través de alguna formalidad. Expreso requiera de firma. Esta podrá ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Lo que acabamos de leer sobre la ley. ¿Cuál es la diferencia entre la firma digital y la firma electrónica? Que muchos hablan sobre eso. Bueno, la firma electrónica es cualquier medio electrónico que logre identificar al firmante o al quien va a manifestar su voluntad y que tiene el valor de su firma manuscrita, ¿no? Entonces, la firma electrónica viene a ser la parte general y parte o una especie de la firma electrónica es la firma digital. Vamos a ver. La firma digital es un tipo de firma electrónica que por el proceso de verificación por el que pasa, tiene un nivel de seguridad y confiabilidad tan alto que impide el repudio de los documentos electrónicos, mientras que las otras firmas electrónicas no siguen este proceso y serán válidas dependiendo de los pactos que establezcan las partes sobre su autenticidad y validez probatoria. Es decir, que esta última puede ser cuestionada a menos que se pueda vincular e identificar al firmante, que es lo que estábamos hablando hasta ahora, y se garantice la autenticidad o integridad de los documentos electrónicos. Entonces, la firma electrónica, cualquier medio electrónico en donde tú puedas expresar la manifestación de voluntad y la aprobación del documento electrónico, en cualquier tema que puedas hacerlo siempre y cuando no hay un repudio del documento y se garantice la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. En cambio, la firma digital, vamos a ver un proceso que se da a través del INDECOPI que autoriza a estas entidades certificadoras y se instala un software y hay, como dice acá, hay un proceso de verificación que tiene un nivel de seguridad y confiabilidad alto para evitar justamente el repudio de los documentos. Hasta ahí es todo lo que vamos a hablar sobre firma electrónica. No sé si tienen alguna consulta sobre la firma electrónica. Y vamos a entrar a una especie que es la firma digital. Por favor, cualquier consulta lo hacen por Facebook o que el grupo LeaderWorld me lo señala por inbox. Bueno, ¿qué cosa es la firma digital? Nace con la ley 27269 del año 2000, ley de firmas y certificados digitales. En su artículo 3 nos plantea el concepto de firma digital. ¿Y qué cosa es este concepto de firma digital? Es aquello que You are now muted. ok. Gracias, LeaderWorld. No se preocupen, es un tema, aunque parezca, mire, ya lleva desde el 2000 hasta ahora, 2020, 20 años, imagínense, y no hemos podido adaptarnos a este sistema digital. Sería muy interesante que el Estado ahora pueda validar de alguna manera que todos los peruanos tengamos una firma digital y que sea accesible, en donde autorice que se dé la validez a los documentos que vamos a firmar, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos a varias personas que están en Estados Unidos o en el extranjero que no pueden ingresar a Perú
y por lo tanto no hay forma de que puedan celebrar contratos de compra-venta porque el notario no lo va a aceptar, salvo que emitan un poder. Entonces, eso dificulta la parte operativa de las contrataciones privadas, que también es una parte muy importante dentro de estas relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, eso también sería bueno que el Estado esté, a través de sus legisladores, a vez de no estar dando el voto de confianza, deberían estar trabajando sobre esos temas de firma digital y firma electrónica, que ayude a todos los peruanos que estamos trabajando remoto o semipresencial, y que aquellos que no están en el Perú y que necesitan seguir contratando, que puedan hacer estas firmas. Por ahora no es válido en el Perú sobre los temas de contratación. Es válida la firma digital y la firma electrónica para temas privados, pero no para contratos que tienen que elevarse a escritura pública e ir a registros públicos, ¿ya? Entonces seguimos con este tema. La firma digital, ¿no? Es aquella firma electrónica, porque hemos hablado que es una especie, que utiliza una técnica criptográfica asimétrica, que hemos hablado sobre las claves privadas y públicas, basada en el uso de un par de claves, ¿no?, únicas, asociadas con una clave privada y pública, relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada. O sea, tú puedes conocer mi clave pública, o sea, mi usuario, pero no mi clave privada, ¿no? Como mi correo, ¿no? Mi correo, yo tengo mi clave y se supone que nadie conoce mi clave, ¿no? Salvo que me hackeen. De la definición de la firma digital podemos apreciar que es un tipo de firma electrónica, como estábamos hablando, ¿no? La estructura o la infraestructura de la firma digital, la clave pública, es la más segura, debido a que utiliza criptografía simétrica. Por ello, debemos estar muy atentos al tipo de tecnología que pueda adquirir nuestros clientes, porque en el mundo de las firmas digitales existe la tecnología simétrica. Esta, por su estructura técnica, utiliza una sola clave, la privada, que debe ser compartida por los firmantes, razón por la cual es inadmisible en el sistema jurídico peruano. Es decir, nosotros debemos de tener una clave pública y una clave privada para que pueda ser jurídicamente aceptable en el Perú. En cambio, una clave, solo una simétrica, o sea, una estructura criptográfica simétrica, es decir, con una sola clave para varios firmantes, no sería adecuado, porque yo no puedo identificar el firmante con la persona. Entonces sería muy difícil identificar quién está firmando, ¿no? Sigamos, ¿qué es una firma digital? ¿No? Permite identificar quién firma y ha sido creada por medios que el titular de esta firma mantiene bajo su control, de manera que esté vinculada únicamente a dicho titular y a los datos a los que refiere, lo que permite garantizar la integridad de su contenido y detectar cualquier modificación posterior. La firma digital está sujeta al control de la Comisión para la Gestión de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, la IOFE, del INDECOPI, ya que requiere de una gestión para que el titular, persona natural o representante de persona jurídica, pueda obtenerla. Entonces, habíamos hablado que la firma electrónica puede ser cualquier tipo de medio electrónico donde se identifique que el firmante, a través de su consentimiento o manifestación de voluntad, está plasmando su firma, ¿no? El consentimiento, la perfección. En cambio, en la firma digital involucra un procedimiento administrativo entre las autoridades administrativas competentes. Por ejemplo, estamos hablando del INDECOPI, ¿no? Entonces, ¿qué son las firmas digitales? Lo hemos hablado. Al igual que la firma electrónica, son generadas a partir de certificados digitales, que son emitidos conforme al Decreto Supremo 052/2008 PCM, que es el reglamento, por entidades de certificación acreditadas por la autoridad administrativa competente. ¿Y quién es la autoridad administrativa competente? INDECOPI. INDECOPI ha autorizado varias certificaciones de firma y simplemente tendrías que hacer todo un procedimiento dentro de tu empresa para implantar esta nueva gestión electrónica.
Dicho certificado vincula un par de claves, pública y privada, con una persona y asegura su identidad digital. Con esa identidad la persona podrá ejecutar acciones de comercio o gobierno electrónico con seguridad, confianza y pleno valor legal, ¿no? El valor legal es importante. Eso también es un tema aparte, el valor legal. Todos los documentos también se pueden digitalizar, pero tiene que haber un fedatario para darle el valor legal según la norma pertinente. Eso es cuestión de otro webinar que quizás, ¿no? Que es la documentación digital con valor legal. Bueno, sigamos. Debe quedar claro que no es una firma manuscrita escaneada. En términos escritos, no es digitalizar la firma. Habíamos hablado que escanear la firma sería una firma electrónica, pero no una firma digital. La firma digital no necesariamente es tu firma, sino son unos signos o unas claves que te identifican a ti, porque tú eres el único que tiene las claves, y con eso puedes firmar cualquier documento, que es lo que ahora hace RENIEC, ¿no? Con Refirma. ¿Cuáles son las características de la firma digital? Bueno, en virtud de la ley especial 27269, que es la ley de firmas y certificados digitales, ¿no? Y generada dentro de esta organización, la Comisión de Indecopi, se genera al cifrar el código de verificación de un documento electrónico usando la clave privada del titular del certificado. O sea, yo te doy un certificado, instalo el software y ya tú puedes firmar documentos, ¿no? Es exclusiva del suscriptor y de cada documento electrónico firmado por este. Es susceptible de ser verificado usando la clave pública del suscriptor. Su generación está bajo el control exclusivo del suscriptor. Está añadida o incorporada al documento electrónico mismo de tal manera que es posible detectar si la firma digital o el documento electrónico fue alterado. ¿Dónde se guarda o reside un certificado digital? Que incluye la firma digital que almacena en la base de datos del navegador de Internet o en dispositivos de almacenamiento portátil, ¿no? Un USB, o, en fin, permitiendo la transferencia segura de información a través de redes abiertas como Internet. El certificado digital siempre está en un USB que lo puedes instalar en tu laptop, computador, en la cual tú vas a utilizar para ser firmante, ¿no? Y básicamente el certificado digital es importante para que puedas estructurar esta firma digital, ¿ya? ¿Cuál es el valor de la firma digital? La firma digital tiene la misma validez y eficacia que una firma manuscrita. Eso es lo más importante. Cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito se entenderá cumplido en relación con un documento electrónico, si se utiliza una firma digital generada en el marco de la IOFE. En este contexto, se entiende que los documentos firmados digitalmente deben ser admitidos por cualquier entidad pública y privada sin ninguna observación o cuestionamiento, ¿no? Para que la firma digital cumpla con dicha validez, se requiere un software de emisión de firma digital y que la contraparte del contrato también tenga uno. O sea, si ambos van a hacer una firma digital, ambas partes contractuales deberían hacerlo, que debe estar acreditado y registrado ante el Indecopi, ¿no? O sea, la firma digital sí podría validarse, ¿no? Los notarios todavía tienen miedo, pero sí podría validarse si siguen este procedimiento del software de emisión de firma digital, que debe estar acreditado y registrado ante Indecopi y ante la autoridad competente a cargo de la IOFE, ¿no? La entidad de certificación que las partes desean contactar con el fin de obtener su firma debe tener el software acreditado y debidamente registrado ante Indecopi, porque en caso contrario, dichas firmas no tendrán la validez plena de una firma manuscrita. Entonces, la firma digital es diferente a la firma electrónica. La firma digital es una especie de la firma electrónica que tiene que seguir todo un procedimiento ante Indecopi para poder validar y ante las entidades certificadoras. Ya esta firma digital no excluye el cumplimiento, como es que yo les mencionaba hace unos momentos,
de formalidades específicas requeridas para ciertos actos jurídicos o actos de fe pública. Es decir, si yo no tengo facultades para firmar contratos, entonces eso va más allá de una firma digital. Eso tiene que ver con la capacidad. Sigamos con la firma digital. ¿Cuál es el proceso detrás de la firma digital? Para poder confiar en algo, es indispensable conocerlo. El fundamento tecnológico del esquema descansa sobre claves y certificados digitales. Por ejemplo, la realización de la firma digital puede referirse que se hace necesario, en principio, disponer de un par de claves relacionadas, una pública y una privada, de lo que estábamos hablando. No se preocupen que todo eso lo hacen los sistemáticos, te instalan y todo, y simplemente tú, con tu clave y el software instalado en tu computadora, ya podrías hacer la firma digital. El detalle es ser aprobado por Indecopy y por las certificaciones que sean las adecuadas, ¿no? Certificado digital, certificado del ciudadano. O sea, estos certificados digitales, según estándar X.509 de la clave que hemos hablado, el PKI X, ¿no? El PKIX. Bueno, ¿qué cosa es ya en términos prácticos la firma digital? La firma digital o la autenticación de la identidad mediante un certificado digital se lleva a cabo disponiendo de un lector de tarjetas inteligentes, de la propia tarjeta con chip y con los certificados digitales, y claves grabados en él, de una computadora y del sistema o software que posibilite ya sea el acceso a determinados contenidos o la firma digital de formatos y documentos electrónicos, siendo que todo ello se acciona al momento que introducimos una contraseña o PIN que debe ser de nuestro exclusivo conocimiento. Es decir, te instalan el software en tu computadora, el certificado digital, pones tu usuario y tu clave y simplemente cuando te lleguen los documentos, tú activas ese sistema y firmas con la firma digital debidamente instalada. Entonces, básicamente eso es la firma digital, pero siempre y cuando esté aprobada por Indecopy. Bueno, acá tenemos el emisor A, el receptor B, ¿no? La firma y envía documento electrónico, el texto plano, el texto cifrado, que es la clave pública y la clave privada, y se firma. El receptor B recibe el mensaje firmado y cifrado. Tenemos la clave privada que descifra y la clave pública, que es la que firma. Y finalmente el documento ya está firmado electrónicamente, ¿no? ¿Qué cosa es el proceso criptográfico para la firma digital, que es lo que estábamos hablando? Primero, que se solicita el PIN, o sea, la clave del emisor. A partir del documento original, el sistema produce, mediante un algoritmo de hash, un resumen que lo identifica de manera única. Ese resumen es cifrado en el chip de la clave privada mediante un algoritmo de firma, con lo cual se produce la firma digital. El paquete a remitirse incluye el certificado digital del emisor. Ya, no sé si han visto en la parte de arriba del Poder Judicial, es algo parecido, es un certificado y hay ahí unos símbolos que identifican al firmante. ¿Cómo es este proceso de verificación? Se calcula de nuevo el código hash a partir del documento original incluido en el paquete. Con la clave pública se descifra el código del documento original que fue enviado por el emisor en el paquete, se compara ambos resúmenes y de resultar iguales queda verificada la autenticidad, origen e integridad del documento recibido. ¿Por qué es importante la implementación del PKI, ¿no? Que es esta clave? Y la firma digital es reconocida en documentos como el plan de desarrollo de la sociedad, esto en el tema público, ¿no? Más allá de ello, contribuye de manera importante al logro de las metas y objetivos en las políticas y planes del Estado. El Estado empezó ya con este plan de desarrollo de la sociedad de la información en el Perú, con la agenda digital peruana, ha empezado ahora vamos a ver muchos ejemplos dentro de las entidades del Estado. Empezó con RENIE, empezó con SUNAT, ¿no? Con el tema aduanero.
Los beneficios de los certificados digitales. Bueno, entre privados y públicas, las zonas remotas y poblaciones desentendidas, ¿no? Elemento clave para la virtualización de servicios que brindan instituciones públicas e iniciativas del gobierno electrónico, herramienta para la votación electrónica, que sería algo que esté a la vanguardia, que votemos electrónicamente, realmente sería algo muy bueno. Control seguro para el acceso a sistemas y redes informáticas. El tema digital y electrónico nos va a ayudar a evitar colas, a perder tiempo en trámites. O sea, yo creo que poco a poco el Estado debe implementar estos temas digitales, ¿no? Por ejemplo, los bancos tienen muchos temas digitales, pero solo para ventas, pero cuando quieres reclamar o anular una tarjeta tienes que ir presencialmente. Entonces, ¿de qué sirve tu gobierno electrónico si finalmente cuando necesitamos que seas eficiente me haces ir a tu agencia, ¿no? Entonces, los bancos tienen de ida pero no tienen de regreso. Entonces eso también no es bueno, o sea, tiene que ser el paquete completo, ¿no? Entonces, los certificados digitales que van de la mano con las firmas digitales, porque no puede haber una firma sin certificado y viceversa, permitirá que los ciudadanos puedan identificarse y firmar documentos remotamente usando redes y sistemas de información. La disponibilidad de los servicios del Estado o de cualquier tema privado las 24 horas del día. Ahorro de costos y tiempo de todas maneras, considerando que no necesitará desplazarse ni estar imprimiendo documentos, ¿no? Cuando todo es digital. ¿Qué más beneficios tienen estos certificados digitales? Importantes mejoras en la calidad de atención al ciudadano. Aporta al aumento de la confianza electrónica, ¿no? Aporta la trazabilidad y control de los servicios y programas del Estado en el caso público, ¿no? Aporta al desarrollo del gobierno electrónico, ¿no? El DNI electrónico realmente es algo muy bueno. No todos los peruanos lo hemos sacado. Yo me pongo un mea culpa que no pude sacar el DNI electrónico, que ahora me está haciendo mucha falta, ¿no? ¿Qué más? Permitirá dar cumplimiento, obviamente, al reglamento, el cual establece el derecho del ciudadano a ser atendido por el Estado mediante medios electrónicos y a su vez la obligación del Estado de brindar servicios virtuales. Y una seguridad jurídica respecto a los temas de RENIEC, que es la entidad que ha sido certificada ya para el uso de la firma digital, que justamente está acá, ¿no? Entonces, el uso de la firma digital en la RENIEC es la refirma, ¿no? A nivel interno, el uso de la firma digital y el sistema integrado de trámite documentario en la RENIEC ha significado mejoras sustanciales en cuanto a la eficacia y eficiencia de los procesos. Es posible firmar una resolución jefatural o un memorándum dirigido a toda la institución y estos son de efecto y cumplimiento inmediato a nivel nacional, alcanzando pues a todas las sedes de la RENIEC. Ello con la ventaja de no tener que incurrir en costos de envío ni pérdida y todo un tema físico que pasa mucho en el Estado. Entonces, lo que ha hecho RENIEC, que lo he puesto de ejemplo, debería hacerlo todas las entidades. Poco a poco con esta pandemia han estado haciendo los temas digitales como SUNAR, ¿no? SUNAR está haciendo muchos temas digitales, registros públicos, pero tenemos que llegar más o menos al 50% y poco a poco al 100% de todos estos temas digitales. El detalle es la seguridad en la implantación de estos softwares, ¿no? La firma digital garantiza la integridad y el no repudio de los documentos electrónicos. La firma digital, no la firma electrónica, teniendo un valor equivalente a la manuscrita. Según estos documentos electrónicos firmados digitalmente dentro del marco de esta infraestructura electrónica, cuentan con valor probatorio en los procesos judiciales y procedimientos administrativos. Las entidades de la administración pública tienen el deber de garantizar el acceso de los ciudadanos a la realización de trámites de gobierno electrónicos seguros basados en certificados y firmas. Así que, o sea, la ley está hecha, lo que falta es implantarla, ¿no? Más o menos esto es un certificado digital que aparece siempre en los documentos firmados electrónicamente.
Y acá hemos hablado mucho del certificado digital, vamos a definirlo. El certificado digital es un documento digital emitido por una entidad autorizada o entidad de certificación. El certificado digital vincula, ya hemos dicho que quien autoriza a estas entidades a certificar es Indicopio. El certificado, dentro de Indicopio hay una lista de todos los que pueden emitir certificados digitales. El certificado digital vincula un par de claves, la privada y la pública, ya hemos visto de qué se trata, con una persona y asegura su identidad digital. Con esta identidad digital, la persona podrá ejecutar acciones de comercio y gobierno electrónico con seguridad, confianza y pleno valor legal. Por ejemplo, los procesos de selección que se han estado dando en esta pandemia por el Estado han implantado todo un sistema de verificación, de identificación del postulante y tenías que mostrar tu DNI, toda una serie de validaciones para que puedan corroborar que quien estaba dando el examen era el identificado correctamente postulante, ¿no? ¿Qué nos permite hacer el certificado digital? Dependiendo del tipo de certificado, este nos permitirá autenticarnos en un servicio electrónico o firmar digitalmente documentos electrónicos. Los medios portadores de certificados digitales y dispositivos para lectura son los que están viendo en pantalla, ¿no? Tarjeta criptográfica, lector de tarjeta, token criptográfico, que mayormente es el token que es el que tú tienes las claves, instalado en el equipo, por supuesto, ¿no? ¿Qué cosa dentro de todo este sistema digital o gobierno electrónico? Hay una intermediación digital. Es el servicio de registro y almacenamiento de las transacciones electrónicas realizadas a través de las redes de comunicación Internet. Y este servicio permite registrar el momento exacto en que fueron efectuadas y generar las microformas. Esto es lo que les estaba hablando sobre la documentación a archivar, ¿no? Que tienen valor legal y que van a necesitar un fedatario. O sea, yo voy a escanear, voy a meterlas en las microformas, pero previamente hay un fedatario que va a decir, este documento es igual al que está escaneado, digitalizado, ¿no? Entonces, eso va a ir dentro de estas microformas, que es lo que habla la norma. ¿No? Son aquellos documentos digitales con valor legal. Hemos hablado que el valor legal lo dan los fedatarios, ¿ya? Porque su contenido ha sido certificado por un fedatario, garantizando que es copia fiel del original y que su contenido no ha sido alterado. Ahí estamos hablando ya de documentación digital. Eso más o menos es lo que quería mencionar sobre nada más esa partecita sobre los documentos digitales, para que puedan saber que sí se puede, o sea, que una empresa puede llegar a escanear, pero siempre y cuando el fedatario verifique que la copia, o sea, lo que está en la microforma, es igual a la auténtica, a la original, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son estos ejemplos, no? Las iniciativas de implementación de estos servicios seguros, Pronave, Beca 10, el Ministerio de Trabajo, el NI con chip, el Colegio de Abogados de Lima también ha implementado temas electrónicos, Concitec, Pensión 65, el MIDIS, todas estas entidades ya están volviéndose en el gobierno electrónico, ¿no? Por ejemplo, los organismos del Estado, la CONACET, aplica un sistema electrónico de intercambio de información llamado MBNet, utilizando una plataforma de firmas digitales e Internet para el envío a este organismo por parte de personas naturales y jurídicas efectuadas en el ámbito de la supervisión y control por parte de este organismo al estar inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores. O sea, un check a la CONACET. La SUNAT, el teledespacho de aduanas, permite a los agentes de aduanas transferir hacia las aduanas la información de la Declaración Única de Aduanas, las DUAS, y órdenes de embarco vía Internet, posibilitando y agilizando el despacho a través de un mismo procedimiento con todas las aduanas y agencias
aduaneras del país. La SUNAT también ha implementado el sistema de embargos electrónicos, por el cual se está facilitando el intercambio de información entre la administración tributaria y el sistema financiero, beneficiando a los contribuyentes al agilizar los trámites entre ambas entidades. Este módulo informativo permite el levantamiento de las medidas de embargo de manera inmediata cuando el contribuyente cumple con sus obligaciones tributarias pendientes. Check, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer todas las entidades del Estado. Igual también las entidades privadas. Los comprobantes de pago electrónicos, facturas, boletas de venta, liquidaciones de compra, notas contables y guías de remisión. Es una de las grandes innovaciones que contendrá el nuevo reglamento de comprobantes de pago, ¿no? En los que el sistema actualmente será un plan piloto. Se aplicará optativamente a partir del, bueno, que ya se está aplicando, eso fue un tema pasado, pero ya se está aplicando el comprobante de pagos electrónicos en la SUNAT. Y en la RENIEC, el documento nacional de identificación electrónico con el chip, que cuenta con un propósito del DNI incorporado con conceptos y funcionalidades de sistemas seguros como el de firmas y certificados digitales, ¿no? Es decir, que el DNI electrónico será la llave del acceso a la realización de gobierno y comercio electrónico. O sea, a mí me parece que el DNI electrónico debe mirar a futuro, ¿no? O sea, más o menos así debe ser, y todos los temas deben ser con chip. Entonces ya no hay necesidad de estar firmando, porque el chip que tú tienes en tu DNI es el que te va a identificar como tú, como la persona por la cual va a manifestar su voluntad. Entonces, me parece súper bueno que todo se esté digitalizando, ¿no? El DNI electrónico en el Perú. Multiaplicación y convergencia de servicios, ¿no? Por ejemplo, las entidades financieras, el documento de identidad, los pasaportes, la salud, el transporte, la licencia de conducir, el gobierno, los servicios en línea, en fin, ¿no? Entonces, todo eso va a ayudar con este DNI electrónico. ¿Cuáles son los beneficios del DNI electrónico? Uso del DNI electrónico como tarjeta multiaplicación, o sea, para muchos procedimientos. Votación electrónica, que es lo que estábamos hablando, la capacidad de almacenamiento de información superior, la actualización de información contenida en el chip y fomento de la confianza electrónica, obviamente. ¿No? Es un fomento de la confianza electrónica. Por ejemplo, el tema electrónico tiene como consecuencia que hay abogados informáticos, ¿no? Como un rubro de la abogacía. ¿Por qué? Porque todos estos temas digitales tienen unos escenarios inseguros todavía, ¿no? Que justamente eso es lo que se quiere paliar, ¿no? Se quiere evitar todos esos temas de inseguridad. Entonces, como todo sistema de gestión, lo que se tiene que dar es esa confianza electrónica, ¿no? O sea, hemos visto cómo en estos 4 meses hemos utilizado demasiado el Internet, hemos utilizado demasiado los temas digitales. Yo he firmado realmente contratos privados, o sea, personales, con la firma en el PDF. He puesto mi firma escaneada. Entonces, la pandemia o la cuarentena, el aislamiento ha obligado que salga a la luz la norma sobre la firma digital y los certificados electrónicos. Entonces, no es una norma nueva, es del año 2000, se pueden imaginar, solo que nadie ha querido gastar o tener un presupuesto para digitalizar todo su sistema, ¿no? Como parte de un sistema de gestión de compliance también debería estar este tema de digitalizar la documentación y darle un valor legal, pero también hacer un tema electrónico, ¿no? Dentro de una empresa, y así evitar estar firmando documentación, que hace pues algunas veces los almacenes de las empresas pues
exorbitantes y que uno tiene que ir y buscar lo físico, las facturas, y todo un tema complicado dentro de las empresas también. Entonces, la alta dirección debería, pues, decidir, ¿no? Esta cultura de confianza electrónica. Identificación de ciudadanos tanto en transacciones tradicionales como en telemáticas y garantía digital de la identidad del ciudadano ante transacciones telemáticas, otorgando capacidad para firmar documentos electrónicos, ¿no? ¿Por qué es válida la firma digital en los contratos civiles? Bueno, hay una simplificación administrativa que yo les había comentado, que se dio en el gobierno de Kuczynski, ¿no? Que contempla la posibilidad de emplear las tecnologías de la información y comunicación en la suscripción de documentos civiles, ¿no? Haciendo referencia al código. ¿Qué es lo que les he mencionado? Esto data del año 2000. ¿Qué modificación hace el 141A del Código Civil? Que es por la ley 27291. En los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa y requiera de firma expresa, ¿no? Requiere de firma, esta podrá ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Tratándose de instrumentos públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia del medio empleado y conservar una versión íntegra para su ulterior consulta. En el tema del público, obviamente, hay una fiscalización posterior, ¿no? Pero como les digo, la firma digital involucra un procedimiento, pero la firma electrónica podría ser cualquier medio electrónico en donde tú puedas manifestar tu voluntad y tiene el valor de una firma manuscrita. Así que no hay que tener mucho miedo al tema tecnológico, simplemente que en todos los temas contractuales tú puedes firmar y el Estado debe ayudar a implementar este tema tecnológico. Aún no está implementado, como les digo, en los contratos que necesitan una elevación a escritura pública. ¿Por qué es válida la firma digital en los contratos civiles? ¿No? Bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que modificó el Código Civil respecto a la manifestación de voluntad, haciéndola que pueda hacer también a través de medios electrónicos. Y la firma digital tiene la misma validez y eficacia que la firma manuscrita, por lo que para efectos legales no será posible que el suscriptor se desvincule de tal acto, ¿no? Por ejemplo, si corporativamente el gerente general de una empresa tiene un correo que es corporativo, ¿no?, y yo le mando una oferta y él contesta, o sea, no podría repudiar ese correo, y por eso es que siempre yo he puesto el acuse de recibo, pero, o sea, ¿por qué repudiarlo si es su correo? O sea, hay que ver las formas electrónicas de darle seguridad, pero también tiene que ver con las personas. O sea, las personas tienen que actuar de buena fe, en principio. O sea, no te tengo que probar la buena fe, tienes que actuar de buena fe. O sea, ese es el detalle, ¿no? Entonces, el chip no solamente es, no hay la norma, ¿no? O sí está el ordenamiento jurídico para las firmas electrónicas y para las firmas digitales, pero el detalle también tiene que ver con la persona y con las partes, con los empresarios, con las personas naturales. O sea, tú puedes hacer una serie de contratos y validarlo, así como ofertas y contratos preparatorios, en fin, pero tiene que haber esa buena fe para que al final no estés repudiando los documentos que efectivamente los has firmado y que hay esa conexión entre la firma digital y el documento electrónico con tu identidad. Entonces eso también es un punto a pensar y a reflexionar, ¿no? Se deberá tener en cuenta que el procedimiento para la obtención de firmas digitales no supone una validación de las facultades que tiene el firmante. Lo hablamos siempre y es bueno recalcarlo. En representación de una persona jurídica, esto debido a que esa validación tiene que ver con un tema de facultades, ¿no?, de poderes. Aun si la firma digital
presupone la misma validez con la que se cuenta la firma manuscrita, hay que tener en consideración que la sola firma digital no significa que dicho representante tenga facultades. Lo hemos hablado, las facultades se dan por poderes, no tienen nada que ver. La firma digital y la firma electrónica tienen que ver solo por esa suscripción y manifestación de voluntad de quien está firmando con la identidad propia de la persona, ¿no? No tiene nada que ver con las facultades. Y bueno, todo este tema de la firma electrónica y de las firmas digitales tienen que ver con el derecho informático, ¿no? ¿Y qué cosa es el derecho informático? Es una rama que ha ido evolucionando, ¿no? Para efecto de las transferencias de propiedad requeridas por las partes, pasando por el análisis del software con la finalidad de licenciar a los usuarios respecto del uso de estos elementos intangibles, ¿no? El derecho informático tiene mucho que aportar en estos tiempos para el acceso a las redes de las telecomunicaciones, internet y redes sociales. Frente a toda esta nueva tecnología que vaya apareciendo, el derecho informático se presenta como el soporte legal para el estudio, entre otros grandes temas de interés, con esta interacción con las firmas electrónicas y las firmas digitales. Entonces, por ejemplo, quería acá acotar un tema. ¿Cómo se obtiene estos temas en estado de emergencia? También quería mencionarlo para que se puedan imaginar que Indecopi ha autorizado a las entidades que emiten certificados para efectuar firmas digitales para que durante el periodo de emergencia puedan realizar la verificación de la identidad de un solicitante de firma digital por medios alternativos a la comparecencia física, como sería, por ejemplo, una comunicación por cámara de video en tiempo real. Esta decisión del Indecopi alcanza tanto a quienes solicitan por primera vez su certificado para realizar firmas digitales o a quienes ya tienen certificados expirados, ¿no? Por ejemplo, antes de la emergencia, este procedimiento ante Indecopi era comparecencia física, presencial, y es un requisito indispensable para obtener una firma digital, pero en estado de emergencia, Indecopi se flexibilizó, ¿no? Y solo las entidades autorizadas por el Indecopi pueden otorgar a las personas o a las empresas la posibilidad de efectuar firmas digitales. Y hay un acceso, ¿no? Sobre www.indecopi.gov.p, web, firmas digitales, listas de servicio, en fin, ¿no? Si una empresa desea solicitar un certificado para efectuar firmas digitales, dentro de los requisitos que debe cumplir, tiene que acreditar la existencia de la persona jurídica y su representante. Asimismo, el Indecopi ha autorizado que las entidades autorizadas para emitir certificados de firma digital a que puedan solicitar información adicional y dependerá obviamente de los principios de razonabilidad, ¿no? Es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? ¿Existen otras formas electrónicas de firmar distintas a la firma digital? Por supuesto que sí, ¿no? Otros medios electrónicos permitan expresar nuestra voluntad a distancia con el fin de contratar serían, por ejemplo, la firma electrónica basada con captura de rúbricas sobre tabletas de alta fidelidad, la firma biométrica, ¿no? A través de la firma de una huella digital, y otro que es la firma biométrica, pero soportada por el tema facial, del reconocimiento facial, ¿no? O sea, todos estos medios electrónicos permiten validar la manifestación de voluntad para contratar. Eventualmente los contratos así celebrados, en algunos casos, podrían ser objeto de cuestionamiento de su contenido del mismo documento y repudiados, ¿no? Pero como les digo, todo depende de esa fe contractual que tengan entre las partes, ¿no? En estos casos, para exigir los compromisos del contrato, habrá que demostrar la seguridad del sistema electrónico, la idoneidad de los protocolos e infraestructura, así como las demás características que generen convicción sobre la confidencialidad para acreditar la identidad real del firmante y la voluntad de contratar.
O sea, eso se los voy a repetir porque es importante, ¿no? O sea, todo es a prueba porque obviamente si vas a utilizar otros medios que no sean los aprobados por INDECOPI, que son estos, estaría sujeto a ser probado. Entonces se va a exigir obviamente que habrá que demostrar la seguridad del sistema electrónico, la idoneidad de los protocolos, así como las demás características que generen pues la convicción, que es lo que les estoy diciendo, de acreditar la identidad real del firmante y la voluntad de contratar, o sea, de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva pues a esto justo que estoy hablando sobre el repudio, ¿no? Contractual, ¿no? El repudio del acuerdo contractual es este sistema que evita que un documento electrónico firmado digitalmente pueda ser desconocido, pues cada firmante posee un certificado digital, que es lo que hemos hablado, que son las llaves, que crea su firma digital y utiliza claves para que solamente cada firmante tenga esas claves, ¿no? Entonces, el repudio del acuerdo contractual es el sistema que evita que un documento electrónico firmado digitalmente pueda ser desconocido. Y el repudio del sistema es cuando el mismo sistema emite confirmaciones digitales de la firma y de la transacción y que prueban dentro del sistema que el otro usuario efectuó una firma digital. Y esto es el medio de prueba irrefutable, ¿no? O sea, los ánimos para obtener una firma digital es segura y de gran utilidad en un proceso de transformación digital. O sea, es básico. O sea, dentro de esta transformación digital que queremos todos, nos puede abrir nuevos caminos, no solamente en este momento del estado de emergencia sanitaria, sino también en el futuro, cuando ya retomemos la normalidad de todos nuestros quehaceres. Entonces, yo sí estoy convencida que el tema de la transformación digital nos va a ayudar a todos a ser más eficientes, a tener eficiencia en nuestros quehaceres, tanto como usuarios, como clientes, como proveedores, como administrados, y el Estado debe de dedicarse a eso en estos tiempos para poder ampliar toda esta transformación digital. Lo han estado haciendo, sí. Hay muchos temas aplaudibles como SUNAR, pero vamos, todavía falta bastante en la transformación digital. No sé si hay preguntas, por favor, si hay algunas clases de preguntas para poder hacer un break. Buenas noches, Gloria, nuevamente. Sí, aún no tenemos ninguna consulta por parte del público en la transmisión de Facebook. Bueno, sí, ya estamos por finalizar este interesante webinar. Sí. Les agradecería que si alguien tendría alguna consulta, la puede realizar en este momento y Gloria la absolverá con mucho gusto, ¿sí? Nada, esperemos, las consultas es un tema nuevo, como les digo, no es un tema nuevo, pero pueden preguntarme, por ejemplo, qué pasa en sus empresas, cómo es que manejan el tema de las ofertas, respecto a las cotizaciones con los proveedores. Entonces, por ejemplo, hay mucho tema digital dentro de una empresa. No sé si puedes apagar tu micrófono, líder. Por ejemplo, hay unos temas dentro de la empresa que es cuando tú derivas los contratos al proveedor o al cliente, haces una revisión, luego te mandan nuevamente los contratos. Todo eso son firmas electrónicas de aprobaciones. Entonces, acuérdate que todo eso es válido para cualquier pretensión que pueda originarse dentro de estas relaciones patrimoniales, ¿no? Entonces,
es importante, por ejemplo, a todas esas personas que están en una empresa, tanto en el ámbito logístico como en el ámbito de facturas, de finanzas, contable. Entonces, es bueno, por ejemplo, los contables guardan las facturas, ya se sabe, ¿no?, que si no tiene un valor legal fedateado, pues lamentablemente las tiene que guardar, no queda de otra, ¿no? Además que tiene una duración de 4 a 5 años, que tienen que verificarse tanto documentos contables como los laborales. En el tema laboral ha ido cambiando, y es muy bueno que el tema laboral se haya flexibilizado ya desde el año 2016, ¿no? Entonces, lo que les decía, dentro de una empresa hay mucho movimiento digital, mucha transformación digital, solo que no nos damos cuenta. Por eso que es importante, y esto es importante, y lo dice la norma, que cuando envíen una cotización y haya esta oferta y demanda, si ya es aprobado, prácticamente se convierte en un contrato, ¿ya? Entonces eso dentro de una empresa es importante, todos los movimientos y los procesos que tenga la empresa respecto a cada una de las áreas. Entonces eso también, o sea, es importante en la transformación digital, o sea, cada área podría digitalizar sus documentos, que lo han estado haciendo, pero también en las transacciones privadas, civiles, es importante la acusa de recibo, es importante que los correos sean siempre entre los correos corporativos, ¿no? Hay algunas veces que algunos proveedores pues te dan un correo personal y eso es difícil porque un correo personal puede decir feliz día @gmail. Entonces no se puede conectar esa llave pública con la persona. Entonces, como ahí es improbable casi. Por eso que, o sea, dentro de este tema de transformación, de gestión, es importante que la empresa tenga estos procesos bien estructurados y que el área legal o el área regulatoria oriente a todas las áreas para determinar las incidencias legales. Eso en una empresa es básico, ¿no? Entonces yo siempre digo que en cualquier tema de gestión, ya sea de transformación digital o de procesos, es importante que la empresa tenga todos sus procedimientos o sus procesos alineados con un asesoramiento jurídico, ¿no? Eso es importante porque quizás un operativo de compras está en el día a día, pero no tiene esas salvedades jurídicas que siempre piensa un abogado corporativo, ¿no? Entonces eso también es importante porque al final, si es que va a haber un tema de litigio, va a servir de medios de prueba todo este tipo de temas electrónicos que van a ayudar a solucionar estos temas, ¿no? Les quería mencionar sobre la legislación para que tengan un poco que entren a ver la norma de firmas y certificados digitales, que es la ley 27269. Es una norma que no es tan digerible porque tiene muchos temas de microformas, encriptados y todos los temas que manejan más los TIC, ¿no? Entonces, ley de firmas y certificados digitales, ¿no? O sea, ¿por qué es que cuál es el objeto de esta ley, ¿no? Es regular la utilización de la firma electrónica, otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otro análogo que conlleve, ¿qué cosa? A la manifestación de voluntad, ¿ya? Entiéndase por firma electrónica cualquier símbolo basado en medios electrónicos, utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento
cumpliendo con todas y algunas de las funciones características de una firma manuscrita. Entonces, la firma electrónica, según la norma ya, es cualquier símbolo basado en medios electrónicos, utilizado o adaptado por una parte con la intención precisa de vincularse y autenticar un documento, cumpliendo todas y algunas de las funciones características de una firma manuscrita. Eso es, ¿ya? Entonces, ¿y qué cosa es la firma digital? Según la ley, básicamente ya según la ley. Es aquella firma electrónica, o sea, que es una especie de la firma electrónica, que utiliza una técnica criptográfica o de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves únicas, asociadas una clave privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave pública no puedan utilizar la clave privada, ¿ya? También menciona sobre el titular de la firma digital. Es la persona a la que se le atribuye de manera exclusiva un certificado digital que contiene una firma digital identificándolo objetivamente en relación con el mensaje de datos. O sea, ¿quién es el titular? El que se le atribuye en forma exclusiva un certificado digital. Es el titular de la firma. ¿Y cuáles son las obligaciones según la ley de este titular de la firma digital? Tiene la obligación de brindar a las entidades de certificación y a los terceros con quienes se relacione a través de la utilización de la firma digital declaraciones y manifestaciones materiales, ¿no? La norma también menciona sobre el concepto, la definición de certificados digitales. ¿Y qué es lo que dice la norma? Es el documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificación, que hemos hablado que Indecopi es la que autoriza a estas entidades de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona determinada, confirmando su identidad, ¿ya? Entonces, eso es el certificado digital. ¿Y qué contiene este certificado digital? Los datos que identifiquen indubitablemente al suscriptor, los datos de la entidad certificadora, la clave pública, la metodología para verificar la firma digital, el número de serie del certificado, la vigencia del certificado y la firma digital de la entidad certificadora, porque es la que va a certificar, ¿no? ¿Hay una cancelación del certificado digital? Sí. Y se da a solicitud del mismo titular de la firma digital o por revocatoria de alguna entidad certificante, porque termina el plazo del certificado, porque tiene un plazo de vigencia, o por cese de operaciones de la entidad que lo certificó. Y así la norma señala las entidades de certificación, los registros, ¿no? Y la implementación gradual de la norma, ¿no? El reglamento de la norma, para hacer simplemente, y lo puedan ustedes revisar en sus casas, hay un material que le he pasado al líder Word sobre las firmas y certificados digitales y firmas electrónicas, que es muy importante. Por favor, aquellas personas que quieren ahondar un poco más sobre las firmas y certificaciones digitales, entren coordinen con líder Word para que puedan tener los materiales, los PPTs, en fin, ¿no? El reglamento de la ley de firmas y certificados digitales, ¿no? Es el decreto supremo 052-2008 PCM. Y desarrolla pues todo este tema de las firmas y certificados digitales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto del reglamento, ¿no? No solamente es para el sector privado, sino también y en especial para el sector público. La utilización de las firmas digitales y obviamente el régimen de la infraestructura oficial de firma electrónica que está dado por Indecopi. Entonces, ¿para qué? ¿Dónde es que se va a utilizar estas firmas, no? O sea, no restringe la utilización de las firmas digitales, por el contrario. La firma digital, dice, la norma señala cuál es su validez y eficacia.
Entonces, la firma digital generada dentro de la infraestructura oficial de firma electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica del uso de la firma manuscrita. Y de ahí ustedes pueden determinar que si tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita, entonces quiere decir que hay una interconexión entre el firmante y el documento electrónico. Por lo tanto, no habría dudas o repudios sobre la manifestación de voluntad de esa persona. ¿Qué es lo que señala? Y con esto vamos culminando con el webinar. ¿Qué es lo que señala sobre los documentos firmados digitalmente y como medios de prueba? El reglamento señala que los documentos electrónicos firmados digitalmente dentro del marco de esta infraestructura de firma electrónica deberán ser admitidos como prueba en los procesos judiciales o procedimientos administrativos, pero siempre y cuando la firma digital haya sido realizada utilizando un certificado emitido por la entidad correspondiente. Ya hemos hablado cuál es el procedimiento. La firma digital, ¿no?, garantiza el no repudio del documento electrónico original. Esta garantía no se extiende a los documentos individuales que conforman un documento ya compuesto, solo aquel que ha sido firmado digitalmente. Y ahí vienen ya los temas del valor legal de los documentos que también les había mencionado, ¿no?, que de la conservación de los documentos electrónicos, ¿no? Y eso es otro tema aparte, pero es importante mencionarlo porque forma parte de esta transformación digital, ¿no? Por ejemplo, cuando los documentos, registros e informaciones requieran de una formalidad para la conservación de documentos electrónicos, se deberá ser accesibles para su posterior consulta, ser conservados en un formato original de generación, envío, recepción u otro formato que produzca en forma demostrable la exactitud e integridad del contenido electrónico, ser conservado todo dato que permita determinar el origen, destino y fecha y hora de envío y recepción, ¿no? Todo eso tiene que ver con el tema de la documentación. Y por último, ya habla sobre el tema de la criptografía asimétrica, que lo hemos hablado durante todo el webinar, y el reglamento pues habla sobre el certificado digital, habla sobre la infraestructura oficial de la firma electrónica, ¿no?, que está constituido obviamente por este conjunto de software, hardware y firma electrónica, las entidades de certificación que lo da Indecopi, el registro, verificación, también menciona la RENIET, los prestadores de servicios de valor añadido, la certificación digital ya por el lado público a través del Estado, ¿no? O sea que la norma sí es completa. El detalle es que hemos estado sosos en el camino y no hemos implementado esta transformación digital como hubiéramos querido, para que en pandemia, que nos agarró de sorpresa, todo hubiera fluido diferente, ¿no? Y no estar improvisando cuando suceden estos temas. Entonces, nada, yo hasta acá ya es el webinar. No sé si hay consultas. Es un tema complejo, pero es un tema que puede ayudarlos a todos ustedes a hacer de su empresa algo más flexible, más adaptable, ahora que se ha extendido el trabajo remoto hasta julio del 2021, y que ayude pues a que todos entremos en este chip de la transformación digital, y que acuérdense que todo está regulado, o sea que no es improvisado el tema de las firmas digitales o de las firmas electrónicas, así que todo está en el ordenamiento. Es cuestión que revisen y que se implante, ¿no? Que todos implantemos este tema de la transformación digital y evitemos pues toda la documentación engorrosa, y también firmar electrónicamente funciona para darle un valor legal a toda la documentación de una manera
adaptable remotamente, que es lo que ahora estamos viviendo, ¿no? No sé si, líder, tienes alguna pregunta, algún detalle. Muchas gracias. Nos consulta. Sí, nos consultan a través del Facebook. Rodolfo Ramón Olivera dice: ¿está preparado el Estado peruano para la transformación digital de sus procesos? Por la pandemia se han acelerado muchos proyectos, pero ¿están alineados? ¿Interoperan? Esa es su consulta de Rodolfo Ramón. Rodolfo, gracias por tu consulta. Mira, si están preparados, mira, en el sector público, público, es difícil. El pensamiento público es bastante burocrático, bastante pesado, con sus procesos muy lentos en el tema de la transformación digital. Entonces han empezado no por la parte difícil del Estado, sino han empezado por las partes, por las entidades que sí podrían adaptarse, como es RENIEC, como es SUNAR, que son entre públicas y privadas, ¿no? Entonces, que se pueda hacer, sí se puede hacer, porque, como te digo, esta transformación digital es cuestión de gestión. O sea, es querer hacerlo y realmente se va a hacer. Entonces, no solamente es un tema del Estado con sus entidades, sus instituciones del Estado, esta transformación digital, sino es una transformación digital a nivel nacional. Como te digo, sería bueno, ahora, por ejemplo, que les estoy diciendo, hay personas que están en el extranjero y no pueden firmar documentos, salvo que manden un poder. Entonces, eso no debería pasar, porque la contratación no se puede parar, la contratación civil privada. Entonces, debería funcionar, o sea, debería funcionar siempre de forma fluida y adaptable, pero el Estado tiene que autorizar mediante normas que efectivamente se puedan hacer. Entonces, de repente es tener una cultura de confianza electrónica y que las firmas digitales pues se hayan implantado, como forzosamente lo dices tú, se han hecho en la pandemia, ¿no? Entonces, eso también es una llamada de atención al Estado, porque han tenido 20 años para hacer esta transformación digital y lo han estado haciendo poco a poco. Y en el Estado pues hay el dichoso problema del equilibrio de presupuesto, ¿no? Presupuestal. Entonces esto también involucra que el Estado pues tiene un presupuesto y tienen que respetar ese equilibrio entre lo que se aprueba y lo que se hace, ¿no? Y lo que se gasta. Pero para eso está el Congreso, que aprueba el presupuesto general. Entonces debieron implementarlo hace mucho tiempo, para que ahora, en el 2020, después de 20 años, de repente hubiéramos tenido más este tema de transformación digital, tanto involucrando las firmas digitales como toda la documentación en forma digital, ¿no? Lamentablemente no se ha podido hacer. Las empresas grandes quizás sí, pero las MIPES todavía les falta mucho, ¿no? No sé si Muchas gracias, Gloria. A ver, vamos a ver si tenemos alguna otra consulta más por parte de nuestros amigos del Facebook. Bueno, ya estamos por culminar ya esta transmisión en vivo, este webinar de aspectos legales de las firmas electrónicas y digitales. Me había olvidado del video, Gustavo. Sería bueno en estos 10 minutos que faltan mandarles el video sobre este tema de las firmas digitales. Y hay una empresa que es muy buena, que se llama que ha implantado un sistema diferente de identificación de firma con el firmante y con el documento y con el contenido del documento electrónico, que es muy interesante, ¿no? Claro que sí, ya en un momento colocaremos el video para que también nuestros seguidores puedan ver, ¿no?, una parte de este video, ya que es una larga
también es una conferencia, es un webinar que dictan, ¿no? Vamos Sí. Ujú. a Pero transmitir. solo la parte del representante de Quinoa para que pueda solo ver cómo es que una empresa hace esta transformación digital en otras empresas, ¿no? Tengo el placer de presentar a Manuel Holguín, que es nuestro invitado del día de hoy. También está con nosotros Giuseppe Manini, que es socio del área corporativa, y Mariana García Miró, que es la abogada del área de propiedad intelectual, protección al consumidor y todo lo que es e-commerce. Bueno, con estas breves palabras paso a presentar a Manuel y de ahí comento un poco las reglas de esta presentación para que de alguna manera todos podamos participar de manera ordenada. Dicho sea paso, no me había presentado yo soy Germán Carrera, socio administrador de CPB Abogados y voy a ser la persona que va a ayudar a moderar esta presentación. Habiendo dicho esto, quiero presentar, como les había dicho, a nuestro invitado, que es Manuel Holguín. Quiero hacer una breve reseña de Manuel, quien es amigo mío y un gran profesional. Él es emprendedor y es el CEO de Quinoa, con experiencia desarrollando productos digitales y expandiéndolos a toda América Latina. Manuel cofundó Cine Papaya en el 2012 y como CEO lideró su crecimiento por 4 años, llevándola a 12 países y al 80% de todas las salas de cine de la región. La empresa fue adquirida en el 2016 por NBC Universal a través de su división Fandango Media LLC, siendo esta una de las adquisiciones de startups más importantes de ese año en Latinoamérica. En el 2019, Manuel creó Quinoa, empresa de firmas electrónicas y verificación de identidad, de la cual es cofundador y CEO. Ese mismo año, Quinoa fue acelerada por eCombinator, cerró su ronda de inversión semilla en abril y actualmente se encuentra en fase de escalamiento regional, habiendo comenzado operaciones en Perú, Colombia, México, Brasil y Chile. Manuel, te damos la bienvenida a este evento y cuéntanos un poquito de Quinoa para luego entrar con las preguntas. Claro, muchas gracias Germán por la presentación. Como dijo Germán, efectivamente Quinoa da el servicio de firmas electrónicas, pero con el componente añadido de verificación o validación de identidad. Nosotros, los fundadores, pensamos en esta idea mientras aún trabajábamos en Fandango y veíamos la dificultad de firmar documentos entre diferentes países y por otro lado veíamos la facilidad que tenían nuestros colegas y abogados en Estados Unidos que usaban DocuSign, HelloSign y un montón de herramientas de firma electrónica, mientras que nosotros en Latinoamérica aún estábamos obligados a las firmas presenciales y en muchos casos a notarizar esas firmas. Entonces la comparación era verdaderamente fuerte, ¿no? De la falta de facilidad que había. Y pensamos que para una solución que estuviese de acuerdo a las necesidades de Latinoamérica teníamos que hacer algo mucho más fuerte, simplemente por la diferencia en frecuencia de fraude, de suplantación de identidad que hay en la región, y también en diferentes sistemas judiciales. Aquí, de verdad que toda la precaución tiene que ser puesta al principio de un proceso de firma, de una transacción, porque una vez que te han defraudado, te han suplantado la identidad, ya es demasiado tarde. Y un proceso, un juicio aquí pueden ser 3 o 4 años hasta que llegues a alguna conclusión, mientras que otros países no tienen este problema. Entonces, así fue como ideamos Quinoa. En vez de utilizar firmas hológrafas o manuscritas, como les llaman, nosotros innovamos una nueva solución que se llama la videofirma. Y la videofirma consiste en subir unos documentos, serie de documentos a nuestra plataforma. Esos documentos se encriptan con un algoritmo de encriptación de un solo sentido y arrojan un código largo de 64 dígitos que después nosotros acortamos a 6. Y la persona al firmar lo que tiene que hacer es utilizar nuestro proceso para grabar un video cortito de 3 segundos donde pronuncie en voz alta ese código. Y con eso ya tenemos la aprobación del documento. El equivalente sería cuando uno va al supermercado y en vez de firmar un papel para aprobar una compra, pone un PIN,
¿no? Pone su clave en el PIN pad. Nosotros hemos hecho lo mismo, pero para los documentos. Le asignamos a cada documento un PIN o un código único y la persona lo dice en voz alta. Así obtenemos la aprobación, pero más importante aún, cogemos esa identidad visual que tenemos en el video y eso lo comparamos vía biometría facial con los documentos de identidad del firmante y vamos un paso más allá y nos conectamos a las autoridades de identidad oficial de cada país. En el Perú tenemos una línea dedicada con RENIEC, en Brasil con DENATRAN, en Colombia con la registraduría, y así en cada país hemos encontrado la fuente oficial de identidad. Y verificamos que la persona que esté aceptando ese documento en el video sea quien debería ser según la fuente oficial del país. Entonces, a nivel de resumen, ese es nuestro sistema. Comenzamos al principio teniendo mucha acogida entre empresas del sector financiero, fintechs que dan préstamos y que tenían que tener la certeza de quien estaba firmando ese préstamo era quien decía ser, para bajar el nivel de fraude, pero poco a poco hemos expandido a un montón de diferentes sectores de la economía, desde empresas de retail, hasta empresas de seguro, hasta restaurantes, empresas de construcción, estudios de abogados. Entonces, hemos ido diversificando la base de clientes que tenemos. Y bueno, eso es un poco en resumen lo que nosotros ofrecemos aquí en el Perú y poco a poco estamos expandiendo ese servicio al resto de la región también. Fantástico, Manuel. Qué importante lo que nos comentas en estos momentos, que es decir, que estamos viviendo este aislamiento, pero para el futuro de lo que pueda hacer nuestra economía y de lo que pueda hacer el tráfico patrimonial que se hace justamente a través de los contratos. Yo quisiera, luego de esta introducción que tú has hecho y antes de pasar a las preguntas, quisiera que Giuseppe Manini, que es socio nuestro del área corporativa, nos cuente un poquito la base legal, porque es importante que los que están atendiendo no solamente piensen que esto es un tema que es digital y que está fuera de nuestra legislación. De hecho, este tema de las firmas electrónicas y la contratación electrónica ya es un tema previsto en nuestra legislación desde hace muchos años atrás. Y me gustaría que Giuseppe justamente pueda comentar un poco cuál es esta base legal para que nuestros participantes, los que han atendido a este evento, sepan de que existe una base legal y que esto de la firma electrónica tiene plena validez.